Muy buenas noches, hoy es lunes 15 de diciembre y como dijimos nos íbamos a encontrar nuevamente para comenzar o retomar, mejor dicho, 31 días de revelación. Este fin de semana mi esposa y yo estuvimos en la ciudad de Atlanta ministrando inicialmente en un campamento de hombres que duró de viernes a domingo y eventualmente en la reunión general de la Iglesia Nuevo Comienzo en Duluth, Georgia. Hemos tenido un tiempo muy glorioso, Dios se manifestó de una manera especial, consolando los corazones, fortaleciendo los corazones, animando, sanando y moviéndose de una manera sorprendente. Pero es hora de recomenzar nuestra clase, nuestro reto de este diciembre, 31 días de revelación. Y hoy vamos a acercarnos a uno de los pasajes más solemnes del Evangelio de Mateo. Son, de hecho, palabras de Jesús que han inquietado a muchos corazones a lo largo de los siglos. Escuchemos con reverencia lo que la palabra del Señor tiene que decirnos. Dice la Escritura: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esas palabras de Jesús se encuentran en Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, como acabamos de leer. Estas palabras no fueron dichas al azar. Jesús las pronunció frente a líderes religiosos que, viendo claramente una obra de Dios, decidieron llamarla una obra del mal. Era dureza del corazón. Sin embargo, este versículo despierta preguntas. ¿Qué es y qué no es el pecado imperdonable? Lo que no es inicialmente, de acuerdo al contexto de este pasaje, no es un pecado aislado cometido en un momento de debilidad. Tampoco es una duda o una crisis de fe o una pregunta honesta. No es un pecado cometido antes de conocer a Cristo, no. No es un pecado que alguien se haya arrepentido y lo haya vuelto a cometer sin remedio. Lo que sí es un pecado al que se refiere en esta escritura es una oposición consciente, persistente y deliberada a la obra del Espíritu Santo, aun a sabiendas de que es el Espíritu Santo el que se está moviendo. En otras palabras, llamar mal a lo que claramente es obra de Dios, ¿verdad?, es ese pecado imperdonable al que la Biblia se refiere en ese pasaje. Rechazar la verdad no por ignorancia, sino por endurecimiento del corazón. Resistir de manera continua el testimonio del Espíritu Santo que señala a Cristo, eventualmente se convierte en ese pecado que es imperdonable. No tanto porque Dios no quiera perdonarlo, sino por el endurecimiento del corazón que se interpone entre las personas y el pedir perdón. El contexto de esta advertencia fueron líderes religiosos que presenciaron las obras innegables de Dios. Fueron testigos presenciales, vieron con sus propios ojos. Sin embargo, decidieron rechazar, llamaron obra del mal a lo que era claramente divino. Eso muestra la dureza del corazón. No era ignorancia, sino resistencia voluntaria a la verdad. Estas palabras no fueron dichas, al azar. Jesús las pronunció frente a quienes constantemente rechazaban la obra de Dios en sus vidas.
El llamado pecado imperdonable no es un error momentáneo, tampoco es una caída moral, ni siquiera una duda en medio del dolor. Es algo más profundo. Es cerrar voluntariamente el corazón a la voz del Espíritu Santo, rechazar de forma consciente la verdad y resistir la gracia que quiere salvarnos. A eso se refiere el pecado imperdonable o la blasfemia del Espíritu Santo. Es algo mucho más profundo. Es cerrar voluntariamente el corazón a la voz del Espíritu Santo. Es rechazar de forma consciente la verdad y resistir la gracia que quiere salvarnos. Esos son los pecados a los que la Biblia se refiere como imperdonables, porque el hombre tiene tan cerrado su corazón que aún la gracia y la misericordia de Dios no son capaces de romper ese caparazón, a menos que la persona desista de esa actitud y clame a la verdad del Señor. Alguien que no reconoce al Espíritu Santo, alguien que no reconoce la obra de Dios y la niega de manera deliberada, es alguien que se expone a ese pecado no porque Dios quiera determinar su destino, sino porque ellos con su actitud determinan el destino que eventualmente afectará a sus almas para siempre. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, dice la Biblia, quien nos muestra nuestra necesidad de Dios. De hecho, es el Maestro, es el que nos guía al arrepentimiento. Cuando alguien rechaza persistentemente esa voz, no es que Dios no quiera perdonar, es que la persona ha decidido no recibir el perdón. Y cuando eso sucede, es cuando ese pecado imperdonable, ocupa y bloquea nuestra relación con Dios. Pero en el momento en que el individuo cambie de actitud y permita que la luz del Evangelio alumbre su corazón, en ese momento ese pecado imperdonable se convierte en un pecado como cualquier otro, porque ya cambiamos de actitud y no estamos negando la obra de Dios. Tal vez al escuchar este pasaje, tu corazón se ha llenado de temor. Tal vez te has preguntado en silencio, ¿y si yo he cometido ese pecado? Escucha esto con atención. Si tu corazón siente dolor por el pecado, si hay deseo de volver a Dios, si hay arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo sigue obrando en ti. Quien ha cometido el pecado imperdonable no se preocupa por ello, no llora, no lucha, no busca perdón. Su conciencia está cauterizada de tal manera que ha bloqueado toda relación con Dios. El peligro no está en caer, sino en negarse a levantarse. El peligro no está en pecar, sino en negarse a ser justificado por aquel que murió en la cruz del Calvario. Justificar el pecado y endurecer el corazón y decir que eso es bueno, ese es el pecado. Hoy, este pasaje nos invita a examinarnos con humildad. Pregúntate, ¿estoy escuchando la voz del Espíritu o la he silenciado por la comodidad de mi alma? ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios me confronte o prefiero autojustificarme y evadir el encuentro con Dios? ¿Sigo llamando a la luz luz o he comenzado a llamar a oscuridad a lo que Dios hace? En todo caso, si estás escuchando este mensaje y sientes que Dios te está redarguyendo,
no has caído en ese pecado, pero a lo mejor necesitas restaurar tu relación con el Señor. Y este es un momento preciso para que ahí donde estás inclines tu cabeza y le digas: Dios mío, perdona mi pecado, límpiame de mi pecado, que la sangre de Jesucristo limpie mis pecados. Además, confieso que hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Mientras el Espíritu Santo hable a tu corazón, hay esperanza. Mientras hay arrepentimiento, hay gracia. Mientras puedas decir: Señor, ten misericordia de mí, no lo dudes, el perdón sigue abierto. Únete conmigo en la siguiente oración. Señor, guarda nuestro corazón del orgullo espiritual. Haznos sensibles a tu voz. No permitas que resistamos tu espíritu, ni que endurezcamos nuestro corazón. Enséñanos a reconocer tu obra, a caminar en humildad y a vivir siempre dependientes de tu gracia. Que hoy, al escuchar tu voz, no endurezcamos el corazón.